subir después a la nube y les doy a todos una gran bienvenida a nuestra reunión científica del mes de agosto y quiero presentarles a Diego Romo, él es tecnólogo médico, hace, bueno, él hace citodiagnóstico y todo lo que tiene que ver con el área forense, así que hoy día nos trae dentro del título un tema relacionado con esto, así que los dejo, Diego, no sé si tú te quieres presentar también, Bueno, voy a compartir pantalla, doctora. ¿ok? Y les quiero pedir que las preguntas durante la presentación las pueden ir haciendo en el chat y al final de la exposición las vamos a ir revisando. Muchas gracias, doctora. Es un honor estar con todos ustedes. Bueno, me presento como presentó la doctora Prieto. Yo soy Diego Romo Contreras, soy tecnólogo médico, convención morfofisiopatología y citodiagnóstico. Soy máster en ciencias forenses y tengo otros títulos y postítulos en el área médico-legal. Y le ofrecí esta charla a la doctora Prieto y ella accedió gentilmente y que agradezco mucho. Y también aprovecho de saludar a la presidenta del Colegio de Peritos, que también le invité a que estuviera presente en esto, la señora Paulina Müller. Em, bueno, el tema forense siempre nos llama la atención. ¿En qué consiste? Em, Siempre nos lleva a la escena del crimen, al muerto, al lesionado. Ya, bueno, para contarle un poco mi experiencia, yo me titulé en la Universidad Mayor, donde tuve la asignatura que se llama Toxicología y Laboratorio Forense, que hasta el año pasado fui el profesor encargado de esta asignatura. Y desde ese minuto dije que esto era lo mío y tuve la gran oportunidad de trabajar en muchos lugares. Uno de ellos fue el Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile. Y me tocó la difícil misión de hacer un curso para los tecnólogos médicos sobre aspectos forenses del ejercicio profesional de la carrera de tecnología médica, y ahí me di cuenta de que muchas cosas son del ejercicio diario de los profesionales tecnólogos médicos, sobre todo el profesional del laboratorio clínico, que se tiene un alcance diario con pacientes o con situaciones que son de carácter forense, que los vamos a ver con el devenir de la presentación. Y aquí yo quiero hacer la aclaración que para que hablemos de todos los que se encargan del trabajo del laboratorio clínico, lo vamos a referir como laboratorista, ¿ya? Ahora, para entender un poco de cómo parte todo el tema de la ciencia forense, tenemos que entender el sistema judicial y la protección. O sea, nosotros sabemos de que de tiempos inmemoriales nosotros vivimos en comunidad y estas comunidades siempre se organizan y llegan a ciertos acuerdos sobre proteger cosas que pueden ser lugares, personas, objetos, que son cositas valiosas. Y en el lenguaje del derecho se llaman bienes jurídicos, y nosotros como personas al organizarse las protegemos y les ponemos sanciones a quienes traten de dañar a estas cosas valiosas, y este daño es un delito y a las personas que se le castigan es una pena, ¿ya? Las personas que estudiamos ciencia forense en el ámbito de la salud, no nos interesa mucho el robo de auto, la colusión del papel higiénico, esas cosas son terribles, tenemos que saberlas, pero a nosotros nos interesa el delito contra las personas, porque los bienes jurídicos son muchos, son amplios. Está en la vida, que es el más importante, el patrimonio, la propiedad privada, y eso va a depender del factor político, social, cultural de cada uno de los países, pero la mayoría son esto, y el más importante es la vida. Y nosotros, al buscar algún daño a este bien jurídico, que es la vida y la integridad física, tenemos resultados dañosos, que son las lesiones y la muerte. Bueno, la muerte es una lesión de no retorno. Por lo tanto, el Estado tiene que encargarse de buscar responsables. Puede que no haya responsables, por ejemplo, se cayó un árbol y justo aplastó a una persona por un rayo que cortó este árbol. Ahí no hay ningún responsable. Pero en el caso de que se haya producido un daño en una persona,
hay que buscar ciertos responsables y estos responsables tendrán que tener tendrán que pagar o tendrán que a tener ajustes con la justicia para llegar al fin común, que es la paz social. Entonces, por eso nosotros como profesionales tenemos la misión y búsqueda de identificación de evidencias, ¿ya? Y la tarea de documentar. Quédense con eso porque eso es muy importante con lo que viene con la presentación. Ahora, dentro de las situaciones legales de los profesionales versus el paciente, tenemos que entender que ambos son ciudadanos. Todos tenemos derecho a voto, todos tenemos leyes tenemos que cumplir leyes tanto de comportamientos ciudadanos como también tenemos que saber las sanciones que pueden pasar en el caso de que, por ejemplo, si yo robo algo o si yo mato a alguien, ¿ya? Pero la panorámica cambia cuando yo soy ya profesional de la salud porque yo soy una autoridad, lo que conlleva a tener una ética profesional y decisiones sobre otro y mayores responsabilidades. Pero también estoy sometido a errores y cometer delitos y cuasi delitos en mi quehacer profesional y también tengo obligaciones de medios. ¿Qué es la obligación de medios? La obligación de medios es algo muy, a ver, para que suenen palabras más fáciles, que es hacer todo lo debidamente posible a pesar de que el mundo se me venga encima. Por ejemplo, el paciente puede que se me muera, pero yo les doy todas mis mejores diligencias y todo lo que yo tengo a mi alcance, ¿ya? A pesar de que cualquier resultado adverso, pero yo le di todo lo que tuve a mi alcance, ¿ya? En cambio, el paciente ciudadano, eso ya lo conversamos, es común, ya en muchos lugares es un cliente o un número, yo lo encuentro terrible, pero en muchos lugares es un número, tiene muchos derechos, ya sabemos que existen leyes de derechos, deberes y del paciente, tiene bastantes garantías y tiene decisiones sobre sí mismo, ¿ya? O en el caso de que fuesen menores de edad o personas, por ejemplo, con cuidados paliativos, tienen algún tutor legal y tiene pocas obligaciones que tiene que cumplir. Ahora, nuevamente en lo que es la figura del profesional de la salud frente a la ley, está la regulación general y la regulación específica frente a la ley. La regulación general, esto es lo que nos vamos a encargar durante toda la presentación, que es ver la relación que tiene todos los profesionales de la salud frente a la ley. Por un lado está la legislación en salud y las obligaciones legales. Y dentro de esta regulación general tenemos que saber que el profesional de la salud es un ministro de fe. Un ministro de fe lo conocemos que es una persona, por lo general un sacerdote, que certifica la veracidad de un hecho. Nosotros también somos ministros de fe, porque nosotros también certificamos hechos, por ejemplo, las actas de nacimiento, los certificados de defunción, los exámenes también los firmamos nosotros, y toda la palabra que nosotros digamos, todos los testimonios que nosotros digamos durante el ejercicio profesional en los recintos asistenciales son únicas y irrefutables. Por otra parte, dentro de las otras obligaciones que tenemos frente a la ley, está que el profesional de la salud es garante de la seguridad del paciente. Hemos visto que últimamente ha estado de moda esto de la seguridad del paciente, pero en realidad es bastante antiguo, que el profesional de la salud tiene que velar por dar un buen servicio y que todos los exámenes o todas las diligencias que se hagan en el quehacer profesional sea de calidad y que el paciente no se les caiga a la cama, que el paciente tenga todo su examen al día, que si tiene notificaciones, que sean notificaciones, por ejemplo, de urgencia, que sean dentro de los tiempos establecidos, eh, establecer indicadores de calidad, etcétera. Por otra parte, el profesional de la salud es garante de los derechos civiles de los pacientes, porque por lo general sabemos que llegan pacientes que pueden sufrir delitos, ¿ya? Pueden sufrir delitos contra su integridad o puede sufrir algún accidente. Y esta persona obviamente va a ir a un recinto asistencial para que se le curen sus heridas. Pero nosotros como profesionales de la salud frente a la ley tenemos una obligación dual. Por un lado está la obligación de curar esas heridas, ya que ese paciente tenga su tratamiento y salvaguardar la vida de este paciente. Y por otro lado, este paciente va a querer cumplir sus derechos, o sea, ejercer justicia. Por ejemplo, una persona que fue agredida por lesiones corporales o una agresión sexual, o una persona que no haya tenido una connotación criminal dentro de este suceso que llega a los recintos asistenciales, pero sí va a querer indemnizarse. Entonces los profesionales de la salud son encargados de anotar
todos los exámenes que se hicieron, tomarles muestras, documentar todo lo que se hizo, porque a fin de cuentas todo lo que no se registra o todo lo que no se tomó, por un lado, se toma como que no existió o nunca se hizo, y por otro lado que puede ser de que usted también esté escondiendo, por ejemplo, evidencia. Y también lo último que también nosotros tenemos con respecto a lo que es la relación general con la ley, es que todo profesional es responsable de resultados adversos, ¿ya? Por conductas comprobadamente inadecuadas, o sea, algún error en nuestro ejercicio profesional que tenga repercusión con daño al paciente. Esta persona ya no es un paciente, es una víctima que va a querer ejercer sus derechos frente a las personas que le hicieron daño. Por ejemplo, no sé, mala cirugía, o bien que este paciente se murió dentro de su estadía en salud y no se sabe de qué se murió. Puede que los profesionales de salud hayan cometido algún error, alguna negligencia, que es lo que es más conocido. ¿Ya? Y por otro lado está la relación específica de ciertos profesionales, ya que son estudiados y que realmente están comprometidos con la administración de justicia, que es la actividad pericial, que yo creo que es la que más conocen, que por ejemplo lo que hacen las policías, el servicio médico legal, entre otras personas que están encargadas de ser un puente y soporte desde el mundo científico a la administración de justicia, que son todo este tema de los peritajes. ¿Ya? Ahora, dentro de la regulación del ejercicio profesional sanitario, sabemos que aquí, por lo menos en Chile, eh, se sabe de que se envió un proyecto de ley en donde la regulación del ejercicio profesional va a cambiar y va a distinguir a los diferentes protagonistas en lo que es el equipo de salud. Sin embargo, todavía esa ley no cambia, pero tengan ojo con todo lo que les voy a decir a todas las personas que son de Chile, ya, y en el caso que en otros países también se esté cambiando la ley, que tengan bien delimitado su rayado de cancha, como se le dice. Por eso les puse esta figurita de que ponen en los centros comerciales: usted está aquí porque ese es su punto de partida. Ahí me regula, ahí me dice lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer como profesional de la salud, ¿ya? Entonces, por lo menos aquí en Chile, para ejercer como profesional sanitario, eh, para ejercer como profesional sanitario, primero que todo tengo que tener un título de una universidad que esté reconocida por el Estado y que esté legalmente habilitada, ¿ya? Y toda esta actividad de la medicina y las ciencias de la salud está regulada por derecho común de responsabilidad civil y penal por malas prácticas, que eh, todo esto lo vamos a explicar en un par de diapositivas más. Aquí en Chile, en el Código Sanitario, todavía está este tema regulado en el libro quinto, en el artículo 112, que nos habla de los quienes pueden ejercer el ejercicio de las ciencias de la salud, y el artículo 113, que nos habla del ejercicio ilegal de la profesión. Escucho un micrófono, así que sí que lo pueden apagar, por favor. Ahora, dentro de las obligaciones legales de los profesionales de la salud, en general son 6 que todo profesional tiene que saber. Por un lado, la obligación de responder. O sea, si yo cometo un error y este error genera un daño en lo que es el paciente, yo tengo que saber responder, ¿ya? La obligación de dar asistencia. En muchos países, por ejemplo acá en Chile, hay una ley de asistencia que yo estoy obligado a atender a todo tipo de paciente, ¿ya? Y si no lo hago, yo puedo tener alguna sanción, por ejemplo, cárcel o destituciones de cargo o de título. Y aquí también se puede tomar como como discriminación. Aquí en Chile tenemos la ley Zamudio, por ejemplo, que también puede ser avalado y se puede ser condenado por esa ley por discriminación en el caso de no dar asistencia. Bueno, la obligación de seguridad del paciente, que ya la sabemos, y yo creo que hemos visto muchas charlas de calidad y seguridad del paciente que creo que no está de más explicarlo, que el paciente tiene que tener todo su examen al día, entregar un servicio de calidad, que el paciente no se les caiga de la cama, notificación de diferentes tipos de exámenes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, también tenemos obligaciones de medios. Las obligaciones de medios, como bien le dije, es dar lo mejor de sí a pesar de que el mundo se nos venga encima. ¿Qué quiere decir esto? Puede que la salud del paciente empeore
o si el paciente se nos muera, pero si nosotros tenemos todos los registros y todas las diligencias que le pudimos dar a nuestro alcance, nosotros tenemos que quedar tranquilos. Yo sé que es frustrante en cierto punto que, no sé, nos llegamos hasta encariñar con el paciente porque nosotros como profesionales de la salud tenemos una formación algo paternalista, pero hay que entender de que nosotros tenemos que hacer, nosotros tenemos una obligación de medios, no una obligación de resultados. Por ejemplo, el cirujano plástico que obviamente, o el anatomopatólogo, ya que tiene que entregar sí o sí un resultado. Ya en ese caso, por ejemplo, los pediatras u otro tipo de médicos u otros profesionales, los enfermeros. La obligación de resultado es ¿qué me refiero con la obligación de resultado? De entregar un resultado. Todos los profesionales que trabajamos en los laboratorios o los servicios de apoyo diagnóstico, por ejemplo, imagenología, estamos obligados a entregar un resultado. O sea, si a mí me entregan un tubito con sangre, yo sé que ese tubo de sangre le tengo que hacer los debidos exámenes que me pida el médico solicitante y entregar un resultado, independiente de que sea negativo o positivo para la salud del paciente. No o lo mismo con una biopsia, que me entregan un pedacito de tejido o citología, pero lo tengo que analizar y entregar un resultado para que otro profesional diagnostique. Pero no me puedo quedar con eso y no entregar un resultado. A eso me refiero con la obligación de entregar un resultado. Y la obligación de denunciar en el caso de que pacientes sean agredidos o que tengan señales de delitos, ya, o que sean menores de edad, o sea, menores de 14 años, o en el caso de cualquier tipo de edad que esté establecida por la ley, que esté establecida para tener relaciones sexuales, que tengan señales de delitos sexuales, ¿ya? Que eso lo vamos a explicar. Ahora, dentro de la obligación de responder está la responsabilidad profesional, ¿ya? Que se define responsabilidad profesional a la obligación o deber que coloca a una persona, en este caso el profesional sanitario, de resarcir, indemnizar o satisfacer cualquier pérdida, detrimento o perjuicio causado en ella. O sea, si es que, por ejemplo, yo estoy en mis procedimientos de laboratorio y doy mal un diagnóstico, y ese diagnóstico posteriormente repercute en la salud del paciente o le genera un daño, o otro ejemplo más claro, que cuando nosotros no tenemos mucho contacto con los pacientes, pero los que trabajan en banco de sangre sí. Por ejemplo, no sé, mala transfusión de sangre, eso obviamente le genera un daño a este paciente. Entonces este paciente va a querer ejercer sus derechos. Acá en Chile, por ley, cualquier daño se tiene que ir a una mediación. Una mediación es un tipo de negociación que se hace en donde la ley establece que el paciente puede generar cualquier acción judicial en diferentes establecimientos de salud que pueden ser públicos o privados en caso de responsabilidad por daño. ¿Qué quiere decir esto? El ejemplo más claro que siempre coloco en mis clases es que un dentista le promete a una persona ponerse no sé, operarle los dientes y dejarle una sonrisa Pepsodent, una sonrisa Colgate, pero dentro del procedimiento le coloca mal la anestesia, ¿ya? Y se le caen todos los dientes. Entonces esta persona dice, no me puedo quedar así, porque si él me dijo que me iba a dejar con la sonrisa Pepsodent, iba a tener una sonrisa muy linda, y a impresionar a todos mis amigos, no me puedo quedar así. Entonces esta persona va a ir a ejercer actividades judiciales a cualquier recinto establecido. Por lo general en los hospitales o en las clínicas hay un área de asistencia legal que ve todo este tema administrativo judicial y también ve todos estos temas de las denuncias y las mediaciones en salud. Ya, entonces se le pone el reclamo, entonces se le va a citar a este dentista y le va a decir, ¿sabe qué? Esta persona, tanto, tanto, de la cama tanto o de la ficha tanto, dijo que usted le iba a dar una sonrisa Pepsodent con tal y tal, entonces a esta persona se le cayeron los dientes, ¿qué pasó acá? Y la persona pide de que se le vuelvan a poner sus dientes, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se cita a esta persona, se cita al dentista y dice, ya, ¿qué quiere usted? No, yo quiero que me ponga un implante de titanio, por ejemplo, y que me pague todo el tratamiento. Entonces, el, el dentista accede y aquí llegamos a un acuerdo. Pero por lo general, eh, aquí en Chile por lo menos, esta cosa
casi nunca llega a buen puerto, entonces nos vamos a luchar a las ligas mayores, entonces nos vamos a ir a los tribunales. Por lo que nos vamos a investigar casos de responsabilidad profesional, donde la responsabilidad profesional puede ser de carácter penal, donde la sanción es personal y es cárcel o destitución de un cargo, destitución de un título. En cambio, la responsabilidad profesional de carácter civil es indemnizar a esta persona. Yo creo que muchas veces en la prensa hemos visto clínica u hospital tanto indemniza a pacientes de tantos años por mala cirugía de no sé qué y ta. La consecuencia de esto es pagar dinero, que la persona tenga sus medicamentos, que tenga su tratamiento, ¿ya? Y dentro de la responsabilidad profesional de carácter civil existen dos tipos: extracontractual, o sea, de que dentro del ejercicio de la atención en salud, un grupo aleatorio tendrán que responder por este tipo de persona, versus la contractual, de que yo selectamente elijo a mi grupo de profesionales y ellos tendrán que responder eh, por mí, ¿ya? Así también existen delitos por responsabilidad profesional, que está el delito doloso o el delito en sí, donde hubo una intencionalidad. Por ejemplo, eh, no es lo mismo de que la enfermera le haya inyectado insulina al paciente de la 480 porque le caía mal y lo quería matar, que por un mal cálculo de dosis se le inyectó una dosis indebida a este paciente y se murió. Se presume que la responsabilidad profesional es de carácter culposa o un cuasi delito por responsabilidad profesional, porque nosotros como profesionales de la salud no tenemos la intención de generar un daño al paciente, ¿ya? Pero se tendrá que demostrar si hubo un dolo o hubo una intención en el caso con los diferentes tipos de pruebas. Entonces, dentro de los tipos de responsabilidad profesional, los delitos por responsabilidad profesional de carácter culposa, tenemos la negligencia, que yo creo que es lo que más conocen, que la negligencia es la omisión u hacer de menos en nuestro ejercicio de la profesión. La impericia es la falta de conocimiento o aptitudes, ya, o especialización que tiene un profesional y que gracias a eso, a la falta de sus actitudes, de su conocimiento, genera un daño en el paciente, ¿ya? La imprudencia es hacer un acto arriesgado que dentro del ejercicio de la profesión que repercute y genera daño al paciente, y la inobservancia de reglamento, a diferencia de la negligencia, es la omisión de algún quehacer, pero respecto a algún protocolo. Por ejemplo, se omiten pasos de tomas de muestra para pacientes con hemofilia, dispuestos por el MinSal, por el Ministerio de Salud, o por los protocolos que establece la institución, el hospital o la clínica tanto, ¿cierto? O, por ejemplo, a las 8 de la mañana todos los días yo tengo que sacar las placas de microbiología, pero yo no lo hago y todas esas placas se me contaminan. Entonces, ahí hubo una inobservancia de reglamento, ¿ya? Ahora, dentro del marco regulatorio de los laboratorios clínicos aquí en Chile, sabemos que los laboratorios clínicos están bastante bien regulados, eh, sobre todo las instalaciones, el funcionamiento y la dirección que puede tener un laboratorio clínico. Aquí en Chile tenemos el decreto 20 que lo extiende el Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud Pública, y nos habla de los reglamentos del laboratorio clínico, donde nos habla, por un lado, la dirección técnica, que la dirección técnica de un laboratorio clínico la puede hacer un médico especialista en laboratorio clínico, un especialista en anatomía patológica, un tecnólogo médico, que puede ser de la dimensión de laboratorio clínico o de morfofisiopatología, bioquímicos o químicos farmacéuticos, ¿ya? Que ellos son los encargados y responsables de todas las acciones que se ejerzan en lo que es dentro del recinto del laboratorio clínico. También nos habla de las instalaciones, obviamente, de que tiene que tener una zona limpia, una zona sucia, cómo tienen que ir las diferentes zonas para química, hematología, microbiología, etcétera, y los funcionamientos y los roles que tienen cada uno de los personajes que trabajan en el laboratorio clínico. Como así también existen aspectos legales que nos ayuda al buen funcionamiento de los laboratorios clínicos, que está la fiscalización, que aquí en Chile el único órgano encargado de la fiscalización de los laboratorios clínicos es el Instituto de Salud Pública, que por ley tiene el objetivo de fiscalizar el mantenimiento de los estándares por parte de los prestadores del laboratorio clínico
y fiscalizar las entidades acreditadoras autorizadas a evaluar los prestadores de laboratorios clínicos, que yo creo que eso ya lo sabe muy bien y no vamos a entrar en mayor detalle, pero esto es uno de los aspectos legales que tienen que saber dentro del ejercicio del laboratorio clínico. Por otro lado está el aseguramiento de la calidad. El aseguramiento de la calidad de los laboratorios clínicos tiene una importancia médico-legal, porque la calidad es un aporte esencial en las prestaciones del laboratorio clínico y es el eje central de la seguridad del paciente, ¿ya? ¿Y por qué es importante mantener y seguir los protocolos del laboratorio? Obviamente, no es para que nosotros tengamos un laboratorio acreditado solamente, o el servicio esté acreditado, sino también es por qué seguimos los protocolos, por qué tenemos indicadores de calidad. La respuesta es muy fácil, para evitar el error en el proceso diagnóstico. Eso es muy importante, porque el error en el procedimiento diagnóstico puede generar un daño al paciente y posterior a ese paciente ya no es paciente, es una víctima, ¿ya? Ese es el aspecto médico legal que yo les quiero dar sobre el aseguramiento de la calidad de los laboratorios clínicos. Por un lado es que esté el buen funcionamiento y las buenas prácticas, y por otro lado todos los aspectos legales y los aspectos éticos que tiene que tener un laboratorio clínico para su buen funcionamiento. Por eso les coloqué esta pregunta que dice, ¿cómo se puede evitar los errores? Obviamente por el tema de los protocolos de calidad, mantener los estándares, mantener las normativas de bioseguridad, mantener todo el establecimiento en buenas funciones. Y en el caso de que si hay errores, hay que hacer todo este tipo de auditoría de laboratorio y demostrar que ciertos errores han causado algún daño en el paciente. Y si generaron daño en el paciente, obviamente hay que responder. Y este es un paper que hay muy pocos papers acerca de los aspectos médicos legales del laboratorio clínico del año ya 2007, pero esto me sirvió mucho para mostrarle a mi estudiante los diferentes tipos de errores en las diferentes fases del proceso diagnóstico, que por lo general en este estudio hablaba de que los mayores errores y daños que pueden generar en el proceso diagnóstico es la toma de muestra. Y yo creo que todos los que aquí trabajamos en laboratorio estamos de acuerdo de que la mayor tasa de error es en la toma de muestra, ¿ya? Por ejemplo, la selección de técnicas, no sé, pues las transcripciones del sistema informático o la obtención de información del consentimiento informado en el caso de los servicios de medicina transfusional. En el caso de las partes analíticas, se estudió que le- no se identificó bien al paciente, el sistema de los análisis no fueron bien calibrados, eh, los análisis tampoco fueron óptimos con las diferentes muestras, y en la parte post-analítica, por ejemplo, el retraso de entregas de resultados, inadecuada documentación, eh, falla en la comunicación, falla en los reportes diagnósticos, entre otras. Bueno, dentro del el examen es muy importante y dentro de la importancia del informe de laboratorio en caso de responsabilidad profesional es muy útil, ¿ya? Yo he visto casos de responsabilidad médica junto con la doctora con la que trabajo, que de repente el informe de laboratorio nos ayuda mucho, por ejemplo, porque ahí está todo el tema de buscar un nexo causal entre lo que pudo haber pasado y el resultado dañoso que encontramos en el paciente, que este paciente ya no es paciente, es una víctima, ¿ya? Bueno, ¿qué información nos entrega? Bueno, información relevante para reconstruir un hecho y la búsqueda de nexos causales en la atención del paciente. Por ejemplo, la hora de toma de muestra, el ingreso, los procedimientos y los resultados. Obviamente el control de calidad y los responsables, ¿ya? Si el error fue dentro del laboratorio o fue en las otras partes del servicio de salud, ¿ya? ¿Qué información nos puede entregar el examen de laboratorio para fines forenses? Obviamente, la hora y fecha del ingreso, los tipos de muestras, si esta muestra fue sangre, fue semen, fue orina, fueron fluidos vaginales, entre otros tipos. Los métodos de ejecución, obviamente, por ejemplo, no sé, pues test de Buret para proteína, o la GOTPAT, que yo creo que casi todos lo ocupan acá para la glucosa, o no sé, algún tipo de agar para algún cultivo microbiológico, entre otros tipos de exámenes que se hacen en el laboratorio clínico. El equipamiento que se utilizó, los insumos, la trazabilidad, si es que quedan remanentes de esta muestra,
o si esta muestra se usó en su totalidad, el resultado de análisis y obviamente los responsables, por ejemplo, la dirección técnica, en la ejecución, los solicitantes, entre otros personajes involucrados en la atención de salud. Ahora, nos pasamos a otras situaciones que son de carácter forense, que pueden que nos lleguen pacientes ya con solicitud de examen de laboratorio, ya que pueden tener una relevancia forense. Por ejemplo, agresiones físicas, que yo creo que lo ven mucho los que trabajan en el banco de sangre. Típico paciente que llega con herida de bala, paciente acuchillado, paciente con lesiones algunas lesiones por algún objeto contundente, accidentes del tránsito, que yo creo que también lo ven mucho los profesionales del banco de sangre, junto con los de laboratorios de urgencia. Accidentes o enfermedades del trabajo, violencia intrafamiliar, intoxicaciones o envenenamiento, abusos sexuales, pacientes que vienen detenidos o reclusos y pacientes que provienen de hogares de menores, de ancianos o de establecimientos de salud mental. ¿Ya? Ahora, aquí en Chile, eh, ¿qué pasa si nosotros nos encontramos con pacientes de este tipo, pacientes que nosotros los llamamos con mis colegas pacientes tipo médico legal? Porque obviamente que va a ir al recinto asistencial a atenderse, pero también va a ir a un tribunal a que ejerza sus derechos, ¿ya? Lo más importante es hacer la denuncia, ¿ya? Y el Código Procesal Penal nos habla ya de que los profesionales sanitarios tienen la obligación de hacer la denuncia en situaciones de pacientes que lleguen con lesiones graves o que sean menores de 14 años y que tengan señales de delitos sexuales. ¿Ya? El tiempo que establece la ley son 24 horas sabido yo el hecho criminal. Puede que esa persona haya sido perpetrada durante mucho tiempo, pero si pisa mi recinto asistencial y yo me doy cuenta que esa persona tiene señales de delito, yo tengo 24 horas para hacer la denuncia. En el caso de que yo omita ciertas acciones, ¿ya? De la denuncia, puede que a mí se me sancione en temas administrativos, por ejemplo, un sumario, o también se me califique como calidad de cómplice, ¿ya? La documentación y los testimonios son súper importantes. Obviamente, ahí están los resultados de exámenes de laboratorio, los datos de atención de urgencia, por ejemplo, que los médicos los conocen muy bien, el informe de lesiones, en el caso de nosotros los que trabajamos en los laboratorios, todos los resultados de exámenes que se nos entreguen pueden servir para el tribunal, y toda la palabra y todos los testimonios que nosotros, que todos digamos, nosotros somos ministros de fe. Bueno, y los resultados y las muestras son evidencia y deben estar guardadas debidamente bajo cadena de custodia. Otra cosa que es súper importante, que cuando usted haga la denuncia, el carabinero, la policía o el mismo fiscal les va a dar un número de parte, y ese número de parte tienen que anotarlo en algún lado, que por lo general la ficha clínica o en el dato de atención de urgencia, porque ese número de parte posteriormente le servirá a los entes investigadores forenses a qué fiscalía tendrán que entregar el informe, ¿ya? Yo les hablé de que toda muestra o todo examen tiene que ir con cadena de custodia. ¿Pero qué es una cadena de custodia? ¿Le pongo cadenas a esto? No. La cadena de custodia es un documento, es un conjunto de técnicas científico-administrativas, ya en donde conserva las muestras en todo lo que es materia de prueba. ¿Qué quiere decir esto? De que si yo tomo un frasco con orina, yo sé que ese frasco con orina va a tener un buen trato en su toma de muestras, que ya nosotros ya no llamamos toma de muestras, llamamos levantamiento, ya que va a tener la misma cantidad de orina que va a ser la que va a llegar la misma orina con el número tanto al laboratorio forense tanto, y posteriormente sabemos que el resultado de esa orina va a tener un informe en el tribunal, lo que garantiza la trazabilidad de esto y la inalteración en materias de prueba. ¿Ya? Y esto es una cadena de custodia que se utiliza aquí en Chile, que las pueden utilizar el Ministerio Público, las policías, Gendarmería, el Servicio Médico Legal y los servicios de salud. Ahora, una cosa muy importante, que el paciente es una escena del crimen. Me dirán, Diego, ¿cómo dices eso? El paciente es una escena del crimen. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a saber que la escena del crimen es un lugar donde ocurrió algo, un lugar físico.
Pero la Academia Americana de Ciencias Forenses, bien digo, estableció que no solamente la escena del crimen es un lugar físico, sino también puede ser una persona o un animal. ¿Por qué? Porque presenta señales que pueden ser de un supuesto delito, presenta lesiones, puede presentar fluidos, ¿cierto? Y esos son evidencias que posteriormente nos podrán ayudar a hacer reconstrucción de hechos, ¿ya? Existen diferentes tipos de escenarios del crimen. Está el lugar donde ocurrió o supuestamente ocurrió, que es el lugar primario, pero esta persona o este cadáver puede que sea trasladado. En el caso de que la persona esté viva, puede que vaya a pedir auxilio a los servicios de salud, ¿ya? Y existen diferentes metodologías de trabajo. Por ejemplo, tanto metodología en el lugar físico como trabajar con personas. Por ejemplo, hay metodologías de eh, manual o instructivo de trabajo para víctimas de delitos sexuales, por ejemplo. Bueno, independiente si que sea un lugar físico o una persona, va a haber siempre una triada en donde va a estar la escena del crimen, un sospechoso y una víctima, y lo que vamos a encontrar ahí son evidencias, ¿ya? La evidencia física, la evidencia física es cualquier cosa que nos puede servir, ¿ya? Y puede exhibirse en un tribunal para demostrar la verosimilitud de un hecho dudoso, ¿ya? En el caso del laboratorio clínico, pueden ser pacientes que pueden llegar intoxicados, muestras microbiológicas de señales con infecciones de transmisión sexual, citologías con señales de delitos sexuales, entre otras cosas, ¿ya? Y todo esto, toda esta evidencia, nos aproxima a la verdad jurídica, a lo que realmente pasó. Pero cómo realmente pasó todo esto, toda esta evidencia, todos estos fenómenos, tenemos que reconstruirlos. Y ahí viene una palabra que yo creo que ya la conocen, que se llama criminalística. Que la criminalística es una metodología de trabajo que es a través de la reconstrucción de hechos por las evidencias, ¿ya? Ahora, dentro de los hallazgos o signos que se podrían encontrar que puedan ser evidencia, las evidencias pueden ser cualquier cosa, pueden ser sustancias u objetos de diferentes formas. Por ejemplo, en la evidencia física puede ser grande como un edificio o puede ser microscópica. En el caso del laboratorio clínico pueden ser visibles como las lesiones, ¿ya? En sujetos vivos o en cadáveres. Microscópica, ¿ya? Las evidencias pueden ser evidenciadas mediante un resultado, ¿ya? Por ejemplo, un intoxicado o un examen microbiológico. Y también puede presentarse de forma confusa, que puede o no puede ser. Yo tengo el caso de un colega me contaba de que una chica llegó al servicio de banco de sangre y que le vieron muchos moretones. Uno va a pensar al tiro púrpura trombocitopénico, pero en realidad los resultados salían positivos. No, o sea, no salían positivos, salía todo normal. Entonces ahí le hizo clic y dijo, mmm, trauma, esta chica puede haber sido violentada. Y efectivamente, estaba violentada. Por eso es muy importante, y siempre acuérdense de esto que les voy a decir. Si es que el paciente tiene todos sus resultados normales, ¿ya? Pero sigue enfermo, piensen al tiro. Si es trauma o intoxicación. Piénsenlo. Maltrato o intoxicación. Siempre piensen eso. Porque nosotros siempre pensamos, siempre en la enfermedad, pero también puede ser otra cosa, que esta persona puede que haya estado violentada. Y aquí tenemos diferentes tipos de eh, resultados o de hallazgos que se pueden encontrar en el laboratorio clínico o los servicios de banco de sangre, que por ejemplo ese moretoncito, ese hematoma, que puede ser o no puede ser que esta persona haya sido violentada, o puede que sea un púrpura trombocitopénico. Por ejemplo, en oftalmología, también hago muchas clases en oftalmología y una colega me contó que a un menor de edad le encontró la ladilla en una pestaña. Ya, obviamente es una señal de que hubo un delito sexual o un presunto delito sexual, ¿ya? O bien también supe el caso de que en histopatología se encontró HPV, virus papiloma humano, en una chica de 4 años. Obviamente sabemos que eso es un atentado sexual. Dentro de las fuentes biológicas que se pueden encontrar para estudios forenses, puede ser la sangre, que nos puede servir para temas de identificación, eh, para temas de intoxicación, también podemos trabajar con temas de infecciones, la saliva, el semen también pueden ser buenas muestras, sobre todo el semen que para perfiles genéticos,
La feca y la orina también son buenas fuentes para la obtención de diferentes tipos y búsqueda de indicios forenses, ¿ya? Y aquí les puse que puede ser para identificación, intoxicación, envenenamiento, enfermedades que pueden estar eh, con connotación legal y tratamientos. También pueden que personas ya hayan sufrido algún tipo de agresión y que estén con tratamientos. Por ejemplo, una persona que haya estado agredida sexualmente y que posteriormente se le tienen que estar vigilando a esta persona que tenga un buen tratamiento, por ejemplo. ¿Ya? Para fines genéticos, por lo general nosotros los laboratorios clínicos nos pueden llegar a este tipo de cosas y aquí le puse esta tabla de los tipos de evidencias que pueden llegar y cómo se tienen que guardar, ¿ya? El buen embalaje y resguardo de esta evidencia. La sangre líquida se tiene que guardar refrigerada, ¿ya? En la mejor forma. En el caso que no puedan, a temperaturas controladas. La orina tiene que guardarse congelada, la sangre tiene que guardarse seca, por eso es muy importante las vestimentas. Las vestimentas, cuando llegan a los recintos asistenciales, son muy importantes guardarlas porque pueden tener cierta información que a nosotros los forenses nos pueden servir. ¿Ya? Por ejemplo, que justo esa ropa puede tener residuos de disparo, o puede tener semen, o puede tener contenido en los bolsillos que pueden ser, que para ustedes, los que trabajan en servicios clínicos, no pueden ser de mayor relevancia, pero para nosotros sí. Por ejemplo, que haya tenido una boleta de micro, y esa boleta de micro nos puede decir, esta persona tomó micro tal día, entonces estuvo viva, o estuvo en tal y tal condiciones, o estuvo en este lugar, pero en ese lugar puede que haya ocurrido el hecho. La sangre húmeda, lo más aceptable es guardarla congelada, perdón, refrigerada, y lo mejor es guardarla congelada. También está hueso, que eso no creo que le llegue al laboratorio, puede que nos llegue a nosotros anatomía patológica. Las fecas pues, tienen que guardarse congeladas y los hisopados bucales mejor guardarlos a temperaturas controladas. También existen reacondicionamientos de espacios para almacenar muestras. Yo soy muy de la idea que los laboratorios clínicos y servicios de anatomía patológica tengan un lugar, yo sé que de repente no hay lugar donde guardar, pero que tengan un lugar específico para muestras forenses, que tengan sus cadenas de custodia, que tengan sus condiciones para que posteriormente haya un personaje en el laboratorio clínico que se entienda con las policías, se entienda con el fiscal o con los abogados y que estén tramitando todas estas evidencias. Ahora, un ejemplo muy claro puede ser hallazgos de importancia forense en sedimentos de orina, que esto es lo clásico que nos podemos encontrar en los que se dedican a orina, ¿ya? Paciente de 10 años, sexo femenino, examen para sedimento urinario, ¿ya? A la observación al microscopio encontramos esto, y lo ven acá. ¿Qué es? Es una paciente, sexo femenino. ¿Qué podemos deducir de esto? ¿Qué es y qué podemos deducir de esto? Lo escriben en el chat. Espermatozoides, ¿cierto? Son espermatozoides. Y si encontramos espermatozoides, puede que, obviamente, pero digamos que siempre aquí todo es posible, un delito sexual. Y sabemos que la ley aquí en Chile dice que si es que encontramos esto, nosotros tenemos la obligación de hacer denuncia, sobre todo que una paciente de 10 años. ¿Ya? Bueno, la obligación legal del profesional del laboratorio. Si es menor de 14 años, es obligación denunciar. Pero si es mayor de 14 años, pedir mayor antecedentes porque sabemos que aquí en Chile es la edad de consentimiento para tener relaciones sexuales y en el caso de que sea un abuso sexual, orientar al paciente, que el paciente haga la denuncia y nosotros conservar las muestras, o sea, cadenas de custodia. Y si es una orina, mantenerla congelada y hasta que el fiscal envía su custodio, que en este caso puede ser las policías o un ente también pertinente que según el fiscal designe, para que se hagan los análisis y la búsqueda de perfiles genéticos. En microbiología también podemos tener diferentes informaciones que pueden ser de carácter forense, por ejemplo, la microbiología como un agente lesional,
¿ya? Sabemos que las lesiones, lo estamos acostumbrados a que las lesiones sean traumas, pero las lesiones pueden ser de diferentes agentes físico-mecánicos, que tenemos las contusiones, las heridas y las mordeduras, ya que generan diferentes tipos de encadenamiento inflamatorio, ¿ya? También tenemos los agentes físico-térmicos, eléctricos, radiantes, agentes químicos que generan otro tipo de lesión que son las quemaduras, que son coagulación de proteínas. Y los agentes biológicos, que tenemos las toxinas, las infecciones, las mordeduras y las picaduras, ¿ya? ¿Y qué podemos encontrar en lo que es microbiología? Por un lado, y yo creo que es lo que más se puede ver, son las infecciones de transmisión sexual por abuso sexual. Enfermedades con connotación legal, por ejemplo, una enfermedad del trabajo, ¿ya? Agentes causales de envenenamiento e infección de heridas como un efecto secundario, ¿ya? ¿Por qué a esta persona la acuchillaron no le cicatriza bien esta herida? Ah, esta persona puede que sea diabética y se le infectó, por ejemplo. Y esa información a nosotros nos puede servir y puede posteriormente servir para el tribunal. Ahora, la microbiología de los delitos sexuales es muy importante porque nos puede servir como auxiliar del peritaje sexológico, ¿ya? Obviamente van a tener que realizar actividades de profilaxia o tratamiento en caso de agresiones sexuales, que podemos encontrar diferentes agentes. VIH, que creo que es el más grave, gonorrea, sífilis, HPV, entre otros. Y en muchos lugares se está implementando el PCR forense. ¿Qué es el PCR forense? Es la misma técnica que nosotros conocemos de la reacción de cadena de polimerasa, pero para fines forenses, para clamidia y, ¿cuál es la otra? Gonorrea y clamidia en los centros de salud, y posteriormente se va a explicar al tribunal lo que se encontró, ¿ya? En muchos lugares ya se está implementando esto, y sobre todo la implementación de unidades clínicos forenses sobre todo para víctimas de agresiones sexuales. Ahora, infección o envenenamiento es otra cosa que también nos puede hacer la consulta, y nos pueden llegar pacientes que pueden tener señales de intoxicación, ¿ya? O envenenamiento, ¿ya? La microbiología de los alimentos, eso es muy importante. Sabemos que por lo general las personas que llegan intoxicadas por alimentos llegan con señales de cuadros de vómito y diarrea, y por lo general son alimentos descompuestos por mala higiene o por mala higienización. Y dentro de los aspectos médicos legales, la mayoría de los casos son de forma accidental. Y obviamente hay que buscar responsables. Por ejemplo, que 10 personas llegaron al servicio de urgencia por comer carne descompuesta en el restaurante de la esquina. Entonces, toda esa información que esas personas van a querer reclamar. Entonces, toda esa información que ustedes entreguen en el resultado de examen, después posteriormente se la tienen que entregar a los diferentes entes. Por ejemplo, el Ceremi de Salud u otro tipo de ente fiscalizador, para ver si esta cosa solamente fue en el lugar, o que, no sé, esa misma carne descompuesta esté en otros lados. Por eso es súper importante el tema de la seguridad alimentaria, y ahí yo creo que el nutricionista tiene que tener un papel súper importante junto con los que trabajaban en el laboratorio. Y tenemos diferentes tipos de microorganismos, que por lo general la Escherichia coli es como nuestra regalona, que Ah, aparece en dos, todos lados y nos da dos sin dolor de pantalla cabeza. casi. Habemos dos con pantalla ahora. Tres. ¿Perdón? Ah, ya. Gracias. Bueno, uno de los diagnósticos diferenciales es obviamente que eh, hay que hacer la distinción entre enfermedad infecciosa con las causas de muerte. Bueno, me había olvidado de los tipos de microorganismos que pueden aparecer con microbiología de los alimentos, que el vibrión parahemolítico, que yo creo que en verano sobre todo ha pasado casos de vibrión parahemolítico, sobre todo en las personas que comen mariscos crudos, la salmonela, entre otros tipos de microorganismos, ¿ya? La intoxicación por monóxido de carbono, ¿ya? También las señales de intoxicación por monóxido de carbono nos pueden llevar a ciertas confusiones con que la persona puede que tenga alguna neumonía por infección, ¿ya? Por eso es súper importante que cuando les llegue algún paciente con este tipo de señales, que puede ser vómito o diarrea, piensen al tiro, ¿es infección o intoxicación? Porque puede que haya tomado algún agua que esté descompuesta o algún tipo de tóxico que le genere esto, o en este caso que llegue con señales de neumonía,
que puede ser, que tenga todo el microbiológico o el virológico negativo, piensen al tiro, esta persona está intoxicada. Porque por lo general llegan estas personas en plena campaña de invierno y llegan con señales de neumonía o con disnea, ¿cierto? Y el microbiológico les sale negativo. El virológico también. Piensen, estas personas pueden estar intoxicadas por monóxido de carbono. ¿Ya? Sabemos que la intoxicación por monóxido de carbono, la fisiopatología es que se genera carboximoglobina por la afinidad del monóxido de carbono con la hemoglobina, tiene una alta afinidad con esta e inhibe el transporte de electrones y bloquea los citocromos, ¿ya? También tiene afinidad con la mioglobina, pero en pocas cantidades, y dentro de los problemas médicos legales que puede haber sido un suicidio, artefactos defectuosos, muerte en incendio o para ocultar un incendio, un cadáver, accidentes de tránsito terrestre o aéreo especialmente. Las drogas. Las drogas también es otro dolor de cabeza que los laboratoristas tenemos. Por lo general, en, por lo general hay test de drogas en los laboratorios y algunos tienen que tener diferentes contactos con otros lugares si es que esta persona realmente estaba consumiendo alguna sustancia ilícita. Dentro de las clasificaciones de las drogas tenemos los psicoestimulantes, ya que son sustancias que generan euforia, bienestar, intensidad, alegría. Drogas psicodepresivas son los sedantes, ansiolíticos, analgésicos, hipnóticos, y las drogas psicoperturbadoras, que tenemos que sustancias alucinógenas capaces de generar alterar lo que es sensorialmente la realidad, ¿ya? Bueno, aquí en Chile existe el análisis de drogas a través de inmunocromatografía, bien digo, que a través de la orina para detectar diferentes tipos eh, de sustancias que posteriormente el ISP tendrá que confirmar a través de tecnología mucho más específica. Dentro de los análisis de drogas están los exámenes presuntivos, que puede ser a través de colorimetría o inmunocromatografía, y posteriormente se tendrá que hacer un confirmatorio a través de espectrometría de masa, cromatografía, entre otros, ¿ya? Intoxicación por alcohol. Otro problema que nosotros tenemos, que llegan a los lugares intoxicados por alcohol, que pueden ser diferentes situaciones. Por lo general son los accidentes de tránsito y posteriormente todos los resultados que entregue la alcoholemia tienen una implicancia legal, y obviamente dentro del análisis tiene que ver por un lado la clínica, si esta persona realmente tenía señales de estado de ebriedad, y por otro lado son los exámenes de laboratorio, que en sí la bioquímica clínica no entrega señales eh, de, mm, de intoxicación por alcohol agudo, pero sí nos pueden entregar, por ejemplo, señales de alteraciones hepáticas o alteraciones en la química en alcoholismo crónico, pero no es confirmatorio, ¿ya? Dentro de las alcoholemias existe el rol profesional del laboratorista, que es la toma de muestra del alcohol, ¿ya? Que por un lado está el alcotest, que lo hace el policía en el caso de detención, ¿ya? Y aquí en Chile sabemos que hay una ley de tolerancia cero. En el caso de que esta persona esté conduciendo bajo los efectos del alcohol, tiene que ir a un recinto asistencial, por lo general los servicios de urgencia, ¿ya? Y para que se le tome la alcoholemia respectiva, ¿ya? Sabemos que la alcoholemia tiene un tratado especial en donde se tiene que tomar la muestra, tiene que dejarse bajo custodia especial y se le entrega una boleta de alcoholemia que va a ir una al lugar que es donde se hace el análisis, que es el servicio médico legal, y una que va a tener el recinto de salud. Bueno, sabemos que las tomas de muestra para alcoholemia, sabemos que no se puede no se puede limpiar con alcohol, tiene que hacerse a una solución jabonosa que no tenga base de alcohol o alguna otra tipo de solución, que tenga un tubo con anticoagulante, y aquí en Chile el responsable de la toma de muestras es el médico, pero también el médico puede derivar a otro profesional capacitado, pero bajo la supervisión de este. Este médico va a tener que llenar la boleta de alcoholemia y posteriormente va a ser guardada una caja fuerte, ¿ya? Y esa caja fuerte posteriormente
va a retirarla el ente encargado, que en este caso, que en Chile es el Servicio Médico Legal. En genética clínica también hay aspectos forenses, aunque no lo crean. Está el tema de la paternidad, que yo creo que es lo que más conocen, ya las filiaciones. En sexología forense también hay temas que son de aspectos forenses. Por ejemplo, esta mujer trata de hacer fertilización y sabemos que hay leyes de reproducción aquí en Chile. O bien esta mujer está abortando mucho. Ah, pero ahí obviamente en todos los abortos tenemos que hacer un perfil citogenético. En muchos lugares es así. Yo sé que cuesta mucho dinero, pero ¿qué pasa si esta mujer se le acusa de un delito de aborto? Pero en realidad esta mujer, el feto venía con enfermedad genética. Entonces ahí es mejor hacerle un perfil citogenético para descartar si es que esta mujer abortó con connotación criminal o fue un aborto espontáneo. ¿Ya? Y en medicina laboral también tenemos aspectos forenses. Por ejemplo, si esta persona tiene antecedentes de cáncer o quiere postular alguna trabajo y tiene algún tipo de enfermedad genética, también se puede hacer para que llegue toda esa información al tribunal. En anatomía patológica, y esto ya estamos terminando, hay 3 aspectos fundamentales. La gestión de fallecidos. Ya sabemos que existen diferentes tipos de muertos. Hay muertos por causa de muerte natural y muertos médicos legales, que ahí puede ser por muerte violenta, muerte sospechosa o muerte súbita. ¿Ya? ¿Y a quién se le tiene que entregar el certificado de defunción? ¿Ya? Por otro lado está el manejo de muestras, que ahí está el tecnólogo médico o el histotecnólogo, citotecnólogo, que puede encontrar que tiene manejo de muestras o de biopsias, y la documentación y registro, por ejemplo, los exámenes, los certificados de defunción, entre otros. Ahora, para finalizar, aquí hay un cuadro resumen de las actuaciones de los profesionales del laboratorio con repercusión legal, situaciones concretas. Paciente víctima de un delito con alteraciones de exámenes, exámenes de laboratorio alterado, edad del paciente, obligación de denuncia, por ejemplo, delitos sexuales, intoxicación. ¿Ya? Paciente que comete una infracción en caso de establecimientos de la ley, por establecidos por la ley, por ejemplo, las tomas de muestra y protocolos de conservación, hay que en el caso de la alcoholemia o las cadenas de custodia. ¿Ya? Aseguramiento de la calidad de los exámenes y la seguridad del paciente. Prevención de demanda a los profesionales y las instituciones, ¿ya? Pacientes sospechosos de droga, de abuso o estimulante en el ámbito laboral, por ejemplo. El doping, que yo creo que en muchos lugares también se hacen constantes chequeos para personas que están trabajando y no tienen que tener abuso de sustancia ilícita, ¿ya? Aquí hay que considerar la denuncia y la conservación de muestras. Por ejemplo, los pilotos, padre en custodias por drogas de abuso, o por ejemplo estas personas que trabajan en lo que es medicina del deporte, ¿ya? Y obviamente el cumplimiento de la normativa vigente de títulos profesionales y permisos establecidos, la prevención de demanda e instituciones, ¿ya? Y aquí les dejo una foto con mi maestra, la doctora Carmen Cerda, así que espero sus preguntas y espero que le haya gustado y ampliar su conocimiento de esta área. Muchas gracias, Diego. Muy interesante. Y hay algunas preguntas en el chat, así que las voy a ir mirando. Acá hay algunas las fuiste respondiendo, ¿eh? Mostraste entonces lo de la cadena de custodia para la alcoholemia que se deriva al servicio médico legal, así que hay una pregunta de ella respondida. Joana Brito pregunta, buenas tardes, tengo una consulta. El hallazgo casual de espermatozoide en orina en pacientes pediátricas, al ser una muestra sin cadena custodia ni con orden médico legal, pero que implica un potencial abuso infantil, ¿cuál sería el abordaje recomendado? Lo que tiene que hacer, ¿quién es? Joana, hola, buena. No sé si es que acá en Chile, obviamente, ella que haga la denuncia a ella. Todos los profesionales tenemos que hacer la denuncia y que la conserve esa muestra, y porque lo que no queremos es que se pierdan. Lo mejor es que yo como profesional tengo la obligación de hacer la denuncia, ¿ya? Eso es súper importante, y que se conserve. En este caso, si es que es una orina, que se guarde congelada. Y por lo general siempre en los servicios de salud hay un policía, en este caso los carabineros,
y hacer la denuncia y sabe qué, me encontré con esto, o puede hacerlo cualquiera la denuncia, doctora, así que puede ser el Muchísimas jefe. gracias. Sí, muchas gracias. Ya, Bueno, yo les escribo desde Ecuador, pero en realidad nosotros más bien nos manejábamos con la espera de la denuncia, pero por parte clínica. Entonces, claro, alguna vez tuve este caso y realmente fue un poco más bien análisis ya clínico con pediatría en este caso y con psicología tuvimos que hacer un abordaje, pero sí me queda como que sí creo que hay como hacer algo más. Pero muchas gracias en todo caso. sí, bueno, tiene que ver la normativa, qué es lo que establece su país, pero aquí por lo general aquí en Chile, si es que yo llego a encontrarme de eso, eh, tengo 24 horas para hacer la denuncia y conservar esta muestra con cadena de custodia. Por lo general los servicios de salud trabajan con cadenas de custodia, los servicios de urgencia, pero también las policías u otro ente que esté encargado de eso. Eso. Muchas gracias. Otra pregunta muy interesante de Cristian. Hola Diego, gracias por su enriquecedora presentación. Cuando la mediación en salud no llega a buen término y recurrimos a tribunales, ¿el profesional va al tribunal como persona natural o representado por la misma institución en la que trabajamos? En caso de que nos represente la institución, ¿ellos pueden negar la representación de nosotros como profesionales? Es muy buena pregunta. Bueno, si es que en el caso, aquí hay dos cosas muy importantes, porque uno puede que yo me vaya a querellar con esa persona, que eso es personal. Y cuando yo hago una demanda, la demanda la hago a la institución. La institución tendrá que hacerse cargo de esto. Eso es. Ok. Aquí una pregunta de Leticia que escribe desde México. ¿En realidad se ejecutan las leyes en materia de salud? Yo creo que nosotros todos los días cumplimos la ley. Salimos de nuestra casa, cruzamos la calle y ya estamos cumpliendo la ley. Y los laboratorios clínicos requieren de leyes para sus buenas funciones. Ahí hablamos del decreto 20, de las fiscalizaciones, o sea, siempre estamos en constante eh, regulación por la ley, aunque sea por inercia, nosotros siempre cumplimos la ley. Pero hay muchas cosas que de repente se omiten, por ejemplo, las denuncias. Y esas cosas yo creo que es súper importante resaltar. Excelente. Muchas gracias. No tenemos más preguntas, pero nuevamente digo, te agradezco tu presentación, el tema de interés que nos trajiste hoy y los dejo a todos Perdón, invitados para una próxima reunión. perdón, ¿le puedo hacer una consultita antes? Disculpe. Claro, claro. Sí, Buenas tardes. Bueno, Diego, bueno, te felicito, realmente muy, muy buena la presentación y bastante completa. Pero quiero hacer una acotación, es que lo que pasa es que venía manejando en el momento en que venías presentando, yo soy ginecólogo, quería consultarte con respecto a la HPV, es que hiciste un alcance con respecto a la presunción de delito en caso de los menores. ¿En qué muestra? ¿En cualquier se muestra genital? puede ser en genital, en boca, ano. Por ejemplo, yo hablé de que una colega me contó que encontró una biopsia con HPV de una niña de 4 años. Ya. Porque estaba Entonces, pensando, ¿y si hubiese colonización, por ejemplo, en el momento del parto? Porque al determinarlo en sangre, por ejemplo, es que eso me quedé pensando. Entonces, por eso sí, sí, ahí, por ejemplo, hay que tener las solicitudes de examen. ¿Quién pudo haber tenido HPV? Por eso el ya, tema de la criminalística, el tema de la conexión. ¿Por qué esta persona tiene HPV? ¿Quién de su familia tiene HPV? ¿O quién de los cercanos generó con HPV? Pero es súper importante. En el caso del parto, tenemos que tener antecedentes de que realmente la madre estuvo en tratamiento o tuvo alguna infección por HPV. Pero en el caso que correcto. no, Claro, te preguntaba porque me dedico yo a ITS justamente, entonces por eso es un tema bastante sensible para mí, eso te quería hacer la consulta. por ¿Mm? eso es súper importante la ficha clínica. Correcto, gracias. Aquí hay alguien más que sumó una pregunta. A ver, un momentito. Si un pediatra examinando una paciente encontrara rastro de semen, ¿qué seguimiento tendría o cómo debería actuar porque es un potencial abuso sexual? Bueno, primero, la edad. La edad es muy importante. Segundo, si es mayor de 14 años, pedir mayor antecedente. Si es menor, al tiro hacer la denuncia. Tomar la muestra. La muestra por lo general son con hisopados
ya estériles y que guardarlo en bolsas de papel, ya, y rotularla y pedir la cadena de custodia para que esto después se entregue al servicio médico, al servicio médico legal o las policías para que lo analicen. Por lo general son las policías. Eso yo creo que es lo más importante, porque no me especificó la edad, pero si es menor de edad, hacer la denuncia, tomar la muestra, dejarla conservada y que estas muestras de semen, por ejemplo, estén guardadas secas a temperatura ambiente. ¿Ya? Ok. Y otra pregunta de Cristian, ¿la cadena de custodia me permite preservar permanentemente la muestra o solo mientras dure la investigación? La cadena de custodia solamente mientras sea el proceso investigativo, pero posteriormente todas esas muestras analizadas quedan en un custodio del Ministerio Público, o en los laboratorios. Y los laboratorios tienen un tiempo establecido para la conservación de muestras para posteriormente sea destruida o si es que se pide una ampliación o que el perito de la contraparte quiera hacerla por ley en otros países para que hacer el análisis de estas muestras. ¿Ya? Ah, ya, aquí también nos preguntan, ¿también considerar intoxicación por metales pesados y solventes en salud laboral de Sí, Argelia? sí, es súper importante porque posteriormente estas personas se van a querer indemnizar. Por ejemplo, las personas que trabajan con mercurio, esas son las que trabajan como 10 años y después tienen como una pensión muy grande, pero todo eso tiene que ser demostrado. O las personas que trabajan, no sé, en rayos, en los que ven en radiología, ven personas que se intoxican con asbesto. Pero tienen que tener su examen al día para que posteriormente se le haga un baremo y después se le paguen las pensiones correspondientes. Porque todo esto después va a tener que ir a un tribunal y decir, ya, esta persona trabajó tal y tal año, tiene tal y tal enfermedad, el perito me dijo tal y tal cosa, entonces se le paga esto. Muy bien, pues una vez más te agradezco, Diego, por tu excelente presentación. Estuvieron muy interesantes también las preguntas y respuestas del final. Los dejamos entonces invitados para una próxima, ¿ok? Gracias a Gracias. ustedes. Buenas noches a Gracias. todos. Buenas noches. Buenas Gracias, buenas noches. noches. Claudia.